Nos encontramos en el episodio número 40 y el día de hoy tendremos dos capítulos o casi dos capítulos para poder leer. El día de hoy revisamos Génesis 40 y 41 y tenemos de título Sueños. Familia, siempre hay tiempo para hacer muchas cosas, pero el día de hoy, en este momento, es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Estamos en el capítulo número 40, últimos capítulos de justamente el libro de Génesis, ¿de acuerdo? Así que vámonos por favor para acá. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey, estaban arrestados en la prisión. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en prisión en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y bueno, estamos llegando a un punto donde justamente José ya estaba en la cárcel. Eso lo habíamos revisado justamente en las sesiones anteriores. Y en las sesiones anteriores veíamos cómo José, que ya estaba en la cárcel, había sido puesto prácticamente como el administrador de la cárcel. Y por eso es que José es enviado o solicitado para que también esté pendiente o cuidando más bien a estos dos presos que están justamente acá, ¿de acuerdo? Y entonces llegan, dice que los dos delinquieron, dice que el copero y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enoja el faraón contra sus dos oficiales, dice, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, que esa era una prisión especial, donde les digo que ahí también habían puesto a José. Dice, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia se encargó de ellos a José y él les servía. Imagínense, y me causa gracia esto porque si nos ponemos a pensar cómo esta parte de José, que ahora tenía como este cargo o este encargo específico de su guardia, que ahora él también les dedicaba y ponía atención a esos nuevos presos, ¿no? Dice, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno, su propio sueño en una misma noche, cada uno, con su propio significado. Dice, vino a ellos José por la mañana y le dice, ¿por qué están tristes? ¿No? Y les pregunta, dice, y le contestan en el versículo 8, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y es que acá de verdad vamos a ver a un José distinto, a un José que cuando se trata de sueños, ahora ya sabe perfectamente quién es el autor y sobre todo quién es el autor del mensaje que está detrás del sueño. Si ustedes se acuerdan, en los capítulos previos donde veíamos a José en relación con los sueños, realmente solo los contaba sin ningún tipo de significado, sin ninguna intención de significado. Realmente solo los contaba y de cierto modo hasta se jactaba. Pero ahora, fíjense cómo está diciendo en el versículo número 8. No son de Dios las interpretaciones, dedicándole completamente el mérito de las interpretaciones a Dios mismo. Y les dice, cuéntenmelo ahora. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. 3 sarmientos son literalmente 3 renuevos, 3 retoñitos, dice,
Y como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar en mi mano sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón. Dice, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y le darás la copa a faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y le dice el versículo 14, atención acá, y se lo subrayé en color azul, y dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco tampoco he hecho, aquí para que o porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, ay, yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Y quiero hacer una pausa aquí, porque antes de continuar, podríamos encontrar algunas partes importantes de cómo está la actitud de José. Habíamos platicado en ocasiones anteriores que la cárcel, a pesar de que no era algo que quisiese, sí debía participar José de ese proceso. Y esto era porque le hacía falta seguramente algunos detalles en su actitud, en su personalidad, poder corregir. ¿De acuerdo? La verdad es que es impresionante que José haya crecido incluso en la cárcel, pero aún así le haga falta. Fíjense cómo empieza el siguiente capítulo, porque quiero partir de eso para explicar una parte importante. Y dice acá que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. O sea, entre el capítulo 40 y el 41 hay 2 años, ¿sí? Dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Pregunta para todos ustedes, ¿en dónde estuvo José durante esos 2 años? ¿Y en dónde estuvo el copero durante esos 2 años? ¿Sí? O sea que, si te pones a pensar, el jefe de los coperos que no se acordó de José y se olvidó de José, prácticamente comprueba que a pesar del deseo de José, de que se acordasen de él, de que lo tuvieran presente y de que lo sacaran de aquí, no iba a ser superior a la voluntad del Señor de que José estuviera en la cárcel por 2 años. Fíjense lo que dice el versículo 14. José pide y dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Yo sé que podríamos decir perfectamente que fue Potifar quien lo colocó en la casa de la cárcel. Yo sé que fue Potifar y toda esa parte. Pero encima de Potifar, ¿quién está? Hay un libro impresionante que estoy leyendo justamente y se llama... se me olvida el nombre, pero ahorita lo voy a decir porque seguramente me voy a acordar. Pero
En este libro, que está escrito por Jordan Peterson, dice cómo hay un orden que a veces está encerrado por un caos y después está encerrado por otro orden y por otro caos. Y entonces pareciera que la vida de José está así, ordenada, pero encerrada por un caos. Y luego después está ordenada y después encerrada por un caos. Y pareciera que ya se empieza a ordenar y vuelve a desordenarse por otro caos. Entonces hay caos y desorden, caos y desorden, caos y desorden. Y me estoy levantando de mi lugar para encontrar justamente ese libro que ahora se lo voy a presentar. Y justamente en este libro dice que hay un orden superior que engloba a cualquier caos que pudiera existir. Y esto es justamente lo que entendemos con la vida de José. El libro al que me refería es este, se llama 12 reglas para vivir, de Jordan B. Peterson. Y entonces en este libro dice que hay un orden superior. Por lo tanto, si el caos más grande que pudiera tener José estaba ordenado, perdón la redundancia, por un orden superior, que por supuesto es el Señor, la pregunta sería, ¿quién estaba ordenando que José terminara en la cárcel? Pues por supuesto, el Señor mismo. Dios mismo era quien había permitido que José fuera a la cárcel. ¿Sí? Así como en la vida de Job, por ejemplo, y todo el caos que había, el Señor era quien lo estaba permitiendo. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, preguntan para ustedes en el versículo 14 y 15. Cuando José dice, te ruego que le hagas mención de mí y me saques de esta casa, me saques, pregunto, ¿José le está pidiendo a la persona correcta que lo saque de la casa? ¿José está haciendo la petición correcta al copero para que lo saque de esa casa? Es decir, el copero lo colocó, el copero tiene el poder, el copero puede hacer todo eso. ¿O realmente no es al copero al que se lo debería estar pidiendo? ¿Ustedes qué me dicen? Mientras que me dicen, traguito de agua. ¿Ustedes a quién le pedirían? O, ya que lo entendemos, te das cuenta cómo José sigue teniendo algo ahí que no está resuelto. José sigue teniendo un conflicto por ahí. Y sabes una cosa, esta cuenta del Homer, estos 50 días que están a punto de terminar, nos han llevado justamente a que se nos revele en qué áreas de nuestra vida aún seguimos de verdad en una zona que no está resuelta. Probablemente durante estas semanas te has dado cuenta que según tú tenías resuelto algún área de tu vida y ahora cuando ves esto y cuando vas avanzando y cuando han pasado las semanas dices, oye, yo creía que lo tenía resuelto, pero la verdad es que no. Y con José podríamos decir, ay, claro, su confianza seguramente está puesta en el Señor y confía en el Señor. Pero entonces, ¿por qué si confiara tanto en el Señor? ¿Por qué le pide al copero que sea él quien lo saque? Entonces te das cuenta que hay una parte de la vida de José que no está tan confiada en el Señor. Hay una pequeña porción, y te digo una cosa, esta cuenta del Homer nos ha demostrado el Señor que Él no quiere solo una porción de tu vida, Él no solo quiere gobernar en una sección de tu ser, Él quiere gobernarte por completo. ¿Sí? Y está sacando, está destapando, yo le llamo, perdón que lo diga así, pero yo le llamo la cloaca. Está destapando la cloaca para que podamos ver hacia adentro y que nos dejemos, que dejemos que nuestra mente de verdad entienda qué áreas de nuestra vida siguen sin ser gobernadas por Él. Estoy hablando a personas que por supuesto anhelan no solo creer en el Señor, sino que el Señor sea eso, su Señor. Una cosa es confiar y creer en el Señor y otra cosa es aceptar el señorío del Señor. A veces aceptamos al Señor solamente en su salvación. Acepto la salvación del Señor. Pero otra cosa distinta es aceptar la salvación y el señorío del Señor. Y José aquí te das cuenta que está poniendo su confianza en el copero. ¿Cómo crees que se sintió? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ani. ¿Cómo crees que se sintió José cuando no vuelve el copero? ¿Cómo crees que se sintió José? ¿Cuál crees que fueron los sentimientos de José
cuando se dio cuenta que el copero no estaba volviendo y que pasó un mes, 2 meses, que pasó un año completo. 1 año y 2 meses, 1 año y 4 meses, 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses. ¿Qué crees que pasó en todo ese tiempo? Bueno, aquí te das cuenta que el Señor no tarda. Su propósito no tarda. Su propósito tiene un tiempo específico. Y ese tiempo lo necesitamos nosotros para de verdad que nuestra vida sea refinada. Así como lo es el trigo, ¿se acuerdan? Como lo es este proceso de refinamiento en la cuenta del hombre. ¿Sí? Definitivamente José necesitaba aprender que no era el Señor, perdón, no era el copero, sino que era el Señor, que realmente era a quien él debía acudir, era a quien él debía pedir, era a quien él debía... Y fíjate cómo ya había avanzado, porque te das cuenta en el capítulo, perdón, en la página anterior, cómo realmente él sí dijo, no son de Dios las interpretaciones. O sea, ya había avanzado, sí había un avance, sí había un progreso, pero no era suficiente, aún no llegaba al punto donde el Señor quería llevarlo. Y dice textualmente, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon muy flacas. Dice, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Dice, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas, dice, y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, o sea, de Potifar. Y se lo contamos. Dice, perdón, de Potifar no, del capitán de la guardia, que era el de la cárcel. Dice, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Imagínate nada más, o sea, está el Faraón así todo así como complicado, todo así como molesto, intrigado, no sé, desesperado porque le entendía. Dice, no había quien pudiese interpretar, dice, a Faraón. Y pues imagínate que va ahí el copero, fíjese que ya le traje aquí su copita, señor Faraón, y cuánto, y que lo ve tristón y que escucha así como que, que nadie puede, que nadie puede. Y dice, fíjate, yo me acuerdo de mi sueño. ¡José! No inventes, me dijo que no lo olvidara. Me olvidé de José. Entonces ya va con el Faraón y le dice, oiga, un joven hebreo que yo me acuerdo que usted nos metió en la cárcel. Y entonces ahí el joven hebreo nos interpretó. No sé si siga vivo, capaz si ya ni está ahí. Entonces Faraón envió y llamó a José, imagínate. Después de 2 años, ¿cómo estaría José? Esta parte de la película que les pedí que vieran, no sé si ya la pudieron ver, pero esta parte de la película es de mis secciones favoritas. Cantan una de las canciones más emblemáticas que ha hecho DreamWorks en mi opinión personal, y es la de Tú, Dios, tienes un plan. Y entonces pasa esto, que le dice, no me olvides. Y lo olvida y se enoja José y está molesto.
y en esta molestia intenta y sigue frustrado hasta que empieza a decir: mi vida controlé, dice la canción al principio, creí saberlo todo y así seguía mi corazón, mas él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos. Y dice: tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir. Y luego dice el coro: tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar. Ya nada voy a cuestionar. Esta canción es una canción especialmente, de verdad, importante. Te invito a que le prestes atención en la película cuando canta esto. Y está José, intentando levantar un arbolito. A lo mejor se acuerdan de esa escena. Y hasta que le dice: ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Y luego le dice la segunda estrofa: si mi alma has de probar, dice, no entiendo los motivos, así tal cual, pero yo sé que tu pensamiento es mejor para mí. Dice la canción: si mi alma has de probar, no entiendo los motivos. Se me olvidó la parte de la letra final, perdónenme. Quería ver si la cantaba y me acordaba, pero no me acordé. No entiendo los motivos. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer. Y luego vuelve a decir el coro: tú, Dios, tienes un plan. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer. Y a lo mejor eso incluiría 2 años otra vez reiniciando. O sea, ya había estado con Potifar, ya en la cárcel lo había logrado. Otra vez volver a empezar. Y ¿sabes qué? Estas son etapas de la vida. Pero que cada etapa es como un escalón donde literalmente vamos creciendo y nos vamos acercando a parecernos a Él, donde el Señor nos va permitiendo pasar. Yo quiero dedicar esto a las personas que, como ahorita veíamos, que hay enfermedad, que hay dificultad, que hay como este desierto, que hay esta cárcel. Para las personas que hoy estén pasando por cárcel, les digo una cosa: no intenten salir por dejar de sentir la dificultad. Salgan cuando estemos resueltos, cuando estemos resolviendo. Queramos salir cuando la vida de verdad la estamos entendiendo desde la perspectiva del Señor. Pero por alejarnos del sufrimiento, créeme que no va a ser la mejor opción de buscar la salida. Y este es el caso de José, que en un principio quería buscar una salida rápida, no rápida en el sentido de fácil, sino una salida que fuera más pronto, que se acabara ya la cárcel. Pero no, a veces la cárcel requiere que sean 2 años completos y que estos 2 años sean de verdad efectivos. ¿Por qué? Porque lo que sigue requiere un proceso de maduración, requiere que estemos más maduros. Y ese es el caso justamente de José, porque está a punto de presentarse ahora con el faraón, ¿sí? Y dice en el versículo número 14, entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Ahora sí, cuando ya es el momento, va a ser hasta apresurado. O sea, definitivamente va a ser una cosa rápida. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes, fíjate, que he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué les parece ahora a José? Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no conocían que hubiese entrado, porque la apariencia de las vacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas que crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios, miren nada más con qué propiedad. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También, las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, fíjate nada más cómo habla. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. O sea, es allá para contigo. Yo solo soy instrumento. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por lo tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Qué impresionante cualidad de José. Algo que yo quisiera de verdad tener, desarrollar, es justamente el poder hablar solo como un instrumento, solo como un embajador del cielo, hablar, explicar, decir, ser propio, con mucha gratitud, con mucho honor al Señor, y concluir. Sí, hace una recomendación, que justamente es la que vieron acá, y lo hace en una tercera persona, y dice que el faraón ponga un gobernador y gobernadores, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 37, que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínate nada más, esto es impresionante. Faraón reconoce a través de la vida de José, de las palabras de José, que en él está el Espíritu de Dios. Escucha esto. Faraón reconoce que en José está el Espíritu del Señor. Y la pregunta acá es: ¿cómo puede Faraón reconocer que el Espíritu de Dios está sobre la vida de José? Y esta parte es una cosa impresionante, porque justamente lo hemos estado revisando en la cuenta del Homer, y aprendemos cómo es una persona espiritual, y cómo se dice justamente que con José está el Espíritu del Señor, ¿sí? Antes de poder revisar esto, quiero que notes algo impresionante, ¿sí? Mira, en Mateo capítulo 5, y esto ya lo habíamos visto antes justamente, dice Jesús: ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Y José está emanando esta luz no para brillar. Acuérdense, la intención de brillar de José ya no existía. Lo que ahora existía era una intención de alumbrar. Les quiero compartir aquí el versículo de un segundito más.
Es Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada, dice, no se puede esconder en la montaña, en el monte. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar, dice, su luz, decía Jesús a los discípulos. Hagan brillar, no dice hagan brillar. Esta versión no está tan correcta. Vámonos a la versión más regular, que es la Reina Valera. Digo, no que es la mejor, solo la que es más regular. Y dice, así alumbre vuestra luz. Brillar no, así alumbre vuestra luz. ¿Qué diferencia entre alumbrar y brillar? Muchísima, muchísima. Dice, delante de los hombres, como José, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la mejor técnica para llevar el Evangelio, y es que tu luz alumbre. Que tu luz no brille, que tu luz alumbre. Que con tus palabras, con tus acciones, con tu forma de reaccionar, con tu forma de actuar, sea una luz que alumbre a los hombres. Y entonces los hombres, cuando vean tu luz que está alumbrando, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La forma en la que habló José fue una forma tan, pero tan fuera de lo humano, que cuando terminó de hablar, literalmente dijo el faraón, no hay otra persona a quien pudiéramos dejarle esta tarea, si no es que a José, en donde habita, justamente en donde habita el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué te parece eso? Definitivamente eso es una cosa impresionante, porque te vas a dar cuenta que a veces no es tanto lo que dices, sino más bien lo que haces, cómo tu luz está alumbrando. ¿Sí? Entonces, cuando te pones a pensar, te vas a dar cuenta definitivamente, que tiene mucho que ver cómo tú y yo estamos actuando, siendo y sí también diciendo. Porque eso demuestra cuál es el espíritu que está en nosotros. ¿Sí? En el caso de José, lo podemos ver claramente. 2 años necesitó para de verdad vivir sometido a la voluntad del Señor en todos sus aspectos, incluso hasta la parte más estratégica, que ahora no podría haber dicho, pues probablemente, Señor, si usted quiere, yo le puedo ayudar a que esto pase. Probablemente pudo haberlo dicho así. Probablemente pudo haber tomado un poco de crédito, probablemente pudo haber como querido levantar la mano o quererse proponer para poder tener este puesto. Pero la verdad es que ya en este punto de la vida de José, después de 2 años de cárcel, ya no tenía opción ni deseo de hacer estas cosas. Y esta parte nos importa mucho, porque aquí te das cuenta que José definitivamente ya está bien trabajado por la vida. Y cuando decimos la vida nos referimos al Señor. Se ha trabajado por el Señor tanto que no tiene ningún deseo en lo absoluto de querer tomar parte del crédito o querer tomar parte de la gloria. Ni siquiera quiere un gracias, ni siquiera pide un aplauso, ni siquiera pide la mención, ni siquiera pide el crédito. Y esto es algo que literalmente rompe con este pensamiento, pues como tal, de pronto, que hasta que como humano, que el humano siempre quiere como este reconocimiento, siempre quiere la atención, siempre quiere como tal, pues la gratitud, siempre quiere, o sea, como que de pronto sí existe este deseo de buscar la gloria. De verdad, o sea, sí existe eso. Y cuando le pones atención a esto y ves que José ha abandonado justamente esto, está bien difícil. Está bien difícil que ni siquiera quieras que te agradezcan. Y José está llegando a ese punto, pero requirió 2 años en la cárcel. ¿Cuántos de aquí nos molestamos cuando ni siquiera nos dan las gracias? ¿Cuántos de aquí queremos que nos reconozcan? ¿Cuántos de aquí queremos que nos presten atención después de que hicimos algo? Bueno, si eso existe en ti, déjame te digo una cosa, es que aún faltan áreas de tu vida por entregar.
Aún faltan áreas de tu vida que necesitan de verdad ser entregadas al Señor. ¿Sí? El versículo de acá, el versículo que estábamos leyendo, se lo voy a poner aquí en la pantalla. El versículo que estábamos leyendo, cuando dice, se lo leo yo aquí porque se va a atorar tantito, dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Y cómo es que funciona el Espíritu de Dios? Y aquí te vas a dar cuenta que es impresionante cómo lo describe el capítulo 36 de Ezequiel. Y esto, lo que les decía es que estamos justamente viendo en la cuenta del hombre. Ezequiel 36, versículo número 27, en esta sección, mira, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una persona espiritual anda en sus estatutos, guarda sus preceptos y los pone por obra. José, al abandonar por completo su vida, demostraba esto: andar en los estatutos del Señor, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. ¿Qué les parece eso? Esto demostraba que el Espíritu del Señor estaba con José. Y eso es una cosa de verdad preciosa e impresionantemente divina cuando te das cuenta que José y su vida han resuelto ser de verdad propiedad completa del Señor. Propiedad completa del Señor. Lo que le faltaba a José por entregar en 2 años, se terminó por entregar. Te digo una cosa, hoy con este ejercicio, con esta clase, con esta sesión, te quiero invitar a que no necesitemos de tanto tiempo, de tantos años, para entregar lo que haga falta con el Señor. ¿Sí? Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Y mira lo que hace Faraón, le da la gloria al Señor. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Vean tus buenas obras y glorifiquen. Es decir, vio Faraón a José y dio la gloria al Señor. Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Qué les parece eso? Tú, Dios, tienes un plan. Lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Son etapas, familia. Son etapas. Escucha esto, por favor, escríbelo junto conmigo ahí en el chat. Todo es temporal. Todo es temporal. ¿Sí? No hay nada que sea permanente más que su palabra. ¿Sí? No hay nada más permanente que su palabra. Definitivamente, cuando entendemos esto, de verdad vas a comprender y vas a entender que es solo una etapa. Y la etapa trae consigo
Duelo, conflicto, enojo, frustración, negación, quizá trae como de pronto un poquito de retracción, después trae un poco de vergüenza, después se destapa la cloaca y te das cuenta, y vuelves a empezar y después agarras confianza y entiendes y recuerdas lo que ya habías aprendido y retomas y avanzas y vuelves y agarras impulso y agarras confianza y después eso te lleva a una siguiente etapa. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a volver a empezar porque te vas a tener desconfianza, te vas a preocupar, no vas a saber qué estás haciendo ahí, te vas a querer arrepentir, vas a quererte regresar, pero no importa, sigues avanzando y sigues avanzando. ¿Te das cuenta? Todos son etapas. Necesitas vivirlas, necesitamos vivir las etapas. Si eso incluye el desierto o incluye la cárcel, de verdad, todo es temporal. 2 años. 2 años es como primero y segundo de primaria. ¿Te acuerdas de primero y segundo de primaria? ¿Te acuerdas cómo se fue rapidísimo? ¿Sí? Todo es temporal. ¿Sí? Todo es temporal. Veamos algunas lecciones que podemos obtener de todo esto, por favor. ¿Sí? José interpreta con verdad y sin temor. Ya no busca agradar a todos. Ya tampoco busca agradarse a él mismo. No promete buenos finales, eso es verdad. Aprendió a decir lo que Dios revela. Fíjate nada más esto. Cuando le dijo al panadero, no vas a volver. Bueno, te das cuenta cómo realmente José dice, esto es la verdad. Puede que no te guste, puede que sí te guste, pero esto es la verdad. Como habíamos aprendido, pidió al copero que lo recuerde, pero no lo recuerda aún. Es decir, no ocurre cuando José quiere, ocurre cuando el Señor es quien lo permite. Los 2 años que José pasó olvidado en la cárcel no fueron un error, ni una demora sin propósito. En la narrativa bíblica y en la pedagogía divina, me encanta cómo suena esta frase. Ya sé que no está viendo, un segundito, perdónenme. En la pedagogía divina, en un segundito, van a ver algo raro y ahí se va a acomodar, listo. En la pedagogía divina dice, los tiempos de espera suelen ser los más formativos. ¿Sí? Aquí te explicaré para qué pudieron haber sido útiles esos 2 años. Aquí te explico para qué pudieron haber sido útiles estos 2 años. Y aquí te va, fíjate nada más esto. Opción número 1. Refinar su dependencia total de Dios. José había puesto quizá una pizca de esperanza en el copero. Le dijo, acuérdate de mí. Pero el copero lo olvida y eso quiebra cualquier dependencia humana. Es como si Dios dijera, cuando ya nadie te recuerde, yo lo haré. Y entonces sabrás que fui yo, no fue el copero. Si el copero se hubiera acordado de José, probablemente José le hubiera dado las gracias al copero. Pero no. Aprende que no asciende por contactos, sino por providencia divina. Aprende o aprendió que no es crecer por contactos, no es por estrategias, es por provisión divina. Cultivar madurez emocional y espiritual. Esta también es muy buena opción. 2 años más de oscuridad interior pueden haber sido necesarios para forjar templanza emocional, profundizar en la humildad silenciosa, eliminar cualquier residuo de la soberbia juvenil de Génesis 37. No solo estaba interpretando sueños, sino aprendiendo a esperar, fíjate nada más esto, aprendiendo a esperar sin amargura. ¿Se entiende esto? Y la tercera opción, alinear el momento perfecto del plan de Dios. Necesitaba pasar esos 2 años, ¿sí? Egipto aún no estaba listo. El sueño de Faraón aún no había ocurrido. Si José hubiera salido antes, probablemente no habría tenido lugar en el palacio, definitivamente. Dios sincroniza los tiempos, no solo forma a las personas. El momento exacto del ascenso de José coincide con la necesidad del Faraón. Eso no es suerte, ni tampoco quizás coincidencia. Es soberanía del Señor. Es un propósito del Señor. ¿Está entendiendo lo que estamos diciendo acá? Está impresionante, ¿no lo creen? Fíjate nada más esto. Un segundito, aquí está. Fíjate nada más. Los 2 años que José pasó en la cárcel no fueron tiempo perdido. Fueron como el último toque que Dios necesitaba darle para dejarlo listo.
Y lo digo así, Dios necesitaba, porque si bien es cierto, Dios no necesita nada, sin embargo, no quiere hacer el plan sin ti. Entonces, José necesitaba y Dios anhelaba dejarlo listo. Si José hubiera salido antes, tal vez, dice, habría sido un buen trabajador, pero no un hombre firme. Tal vez habría sido un líder, pero no un siervo con pasión. Tal vez habría interpretado sueños, pero no habría estado preparado para salvar a una nación entera. Y por último, Dios usa los sueños no solo para dar dirección, sino también como herramienta para exaltar al hombre que ha sido refinado en carácter y humildad. El título para nuestra sesión del día de hoy es ese, sueños. Y sí, porque hacemos referencia, por supuesto, a los sueños que José tuvo, a los sueños que José interpretó, a los que también él tuvo, que fue en los capítulos anteriores, y los sueños de Faraón. Sí es cierto. Pero te digo una cosa, también tiene que ver con tus sueños. ¿Sí? Probablemente José tenía el deseo enorme, pues no sé, de crecer, de desarrollarse, de trascender, de que todos sus conocimientos eran buenos y servían y sumaban y todo lo que podía hacer y sumar. Pero aún no estaba listo. Y eso no significa que nunca vaya a estarlo, ni tampoco significa que debería ser desechado. Más bien significa que necesita ser trabajado. Si tus sueños pareciera ser que no se están cumpliendo o no se van a cumplir, déjame te digo una cosa, no necesariamente es así. Más bien tiene que ver con este hecho de que quizás aún no estás listo o lista para que tus sueños se logren como tú te imaginas o quizás mejor aún, como Dios sabe que tú puedes, que tú tienes la capacidad. Pero mientras que eso sucede, el Señor te está entrenando, te está capacitando, te está refinando, está corrigiendo de tu vida rasgos que necesitan ser corregidos. Digamos como la canción, ya no voy a cuestionar. Tú, Dios, tienes un plan. Querida familia, perseveremos. Perseveremos confiando que hay un orden superior. Dentro de nuestro caos, dentro de nuestro posible orden, hay otro caos y dentro de nuestro caos hay otro orden y al final de cuentas hay un orden superior. Y es Él que nos prepara para hacer luz. Familia, no te olvides, de verdad, no te olvides que tenemos una responsabilidad con este mundo. Y es que nuestra responsabilidad es esa, ser luz y ser sal. Aprovechemos que estamos en este equipo. Aprovechemos que tenemos a este Dios. Aprovechemos que tenemos a este Señor, que tenemos a este Rey soberano, que anhela lo mejor para nosotros. Anhela vernos crecer, anhela vernos desarrollarnos. Y estamos seguros, definitivamente, que Él no abandonará la obra de sus manos. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy.